La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso número 3, por favor, leámoslo todos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, en esta mañana de escuela bíblica dominical, te agradecemos, Señor, primeramente por tu presencia. Gracias porque nos permites, mi Dios, a través de los estudios de la palabra, seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Esta palabra, mi Dios, Padre, halle pues cabida en nosotros y hable conforme a nuestras necesidades espirituales, físicas y aún materiales. Señor amado, que toda ella pueda nutrir al cuerpo de Cristo. Así también ponemos delante de tu presencia a nuestros pequeños, a los niños de la escuela bíblica dominical. Las ponemos también estas pequeñas vidas en tus manos, para que cada maestro sea el instrumento que tú uses, mi Dios, para poder ministrar sus pequeñas vidas. Dales a ellos también, mi Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia, de ese pan, Padre, que ellos tanto necesitan. Este pan, mi Dios, del cual, Padre, nos conduce a vida eterna. Ellas nos hablan de ti, y ellas, oh Dios amado, nos hacen saber tu santa y buena voluntad para con nosotros. Gracias pues te doy en el nombre de Jesús, y bendice este libro, mi Dios, el cual estaremos analizando domingo a domingo, mi Padre Celestial, para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Libro de Jonás, sí, capítulo número 1, nos dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante, dice, de mí. Amén. Ahora, vamos a tener un breve relato introductorio para poder enmarcarnos dentro de este suceso, de este libro maravilloso como lo es Jonás. Mi querido hermano, Jonás era un hombre tal cual como lo dice la Escritura, perteneciente obviamente a las tribus de Israel, a la nación judía, pero su padre era, dice la Escritura, un hombre llamado Amitai. El profeta Jonás se desenvuelve bajo un escenario muy crítico en los tiempos en los que toda Israel se encontraba prácticamente bajo el dominio del imperio asirio. Y queridos hermanos, para ese entonces estamos hablando cerca de 800 años antes del advenimiento de Jesucristo. Allá por los años 800 antes de Cristo se lleva a cabo esta revelación que Dios le da a un hombre llamado Jonás para con el pueblo de Nínive. Mi amado hermano, el imperio asirio abarcaba toda la región, tanto de las tribus de Israel e inclusive hasta el imperio egipcio. Todo estaba controlado por el imperio asirio. Hasta la gran ciudad de Tebas en Egipto abarcaba el imperio asirio. Nínive era la capital de Asiria. El imperio asirio fue conocido como un imperio sanguinario. Imponía su voluntad a través de la fuerza, subyugaba a aquellos que eran conquistados.
Muchos relatan que los asirios, sí, a sus enemigos hasta les sacaban los ojos y los castraban para que su descendencia no fuese más. El imperio asirio había subyugado a toda la nación de Israel. Si usted recordará en el estudio, mi amado hermano, sí, allá en el libro de Génesis, en el cual pues ya también lo culminamos el domingo anterior, las tribus de Israel estaban prácticamente alojadas, sí, a lo largo de todo el mar o en las costas del mar Mediterráneo. Jerusalén, juntamente con toda la nación de Israel, había también caído bajo las manos del imperio asirio. ¿Qué es lo que había ocurrido? Sí, durante todos esos cientos de años, la nación de Israel se había volcado a la idolatría. Y la idolatría, mi amado hermano, se acentuó en el corazón de los israelitas. Y Dios por su parte tuvo que levantar al imperio asirio para poderles dar una fuerte lección. Dios había levantado a este imperio para subyugar nuevamente en esclavitud a los israelitas. Para aquel entonces el reino de Israel estaba inclusive dividido, mi querido hermano. Sí, el imperio de Israel se había dividido en dos partes. Al norte, conocido como el reino del norte o el reino de Israel, y hacia la región sur, el reino del sur, o lo que bien se podría conocer como el reino de Judá. En el reino del norte, Samaria era la capital, y en el reino del sur lo era Jerusalén. Como habían dos reinos, obviamente también habían dos reyes, ¿sí? Uno en el norte y otro en el sur. Estos reinos, mi amado hermano, se habían llevado a cabo o habían surgido a consecuencia también de la desobediencia de la nación de Israel, allá en los tiempos del rey Roboam, hijo de Salomón. Mi amado hermano, penosamente, el pueblo, recuerde aquellos que están viniendo para el estudio del profeta Samuel, el pueblo había elegido ser gobernado por el hombre en vez de ser gobernado por Dios. Y el corazón del hombre, como lo dice o lo declara la Escritura, engañoso es más que todas las cosas. Y estos hombres introdujeron rebeldía, introdujeron idolatría, introdujeron desobediencia, y el pueblo se fue tras sus líderes. Y todo esto provocó la ruptura de la nación de Israel. Y esto sí se ocasionó en una gran división del pueblo. 10 tribus se fueron con el reino del norte y 2 tribus se quedaron en el reino del sur, en el reino de Judá, y así también en el reino de Israel en el norte. Todo esto, mi amado hermano, provocó un colapso a nivel social, a nivel político y militar en medio de la nación de Israel. Bajo esos parámetros, bajo esas circunstancias, mi amado hermano, Dios envía para agravar la situación al imperio asirio para que los conquiste. Y si bien es cierto, estos reyes permanecieron gobernando, cada uno, en este caso su territorio, eran tributarios para con el rey de Asiria, es decir, tenían que desembolsar grandes sumas de dinero, de oro, de plata, para poder seguir manteniendo su jerarquía. Mas sin embargo, mi amado hermano, sí, la pobreza y la calamidad estaba en la gran mayoría de los hogares israelitas. Mis santos hermanos, sí, como para poder enmarcarnos en este cuadro, una vez hecha esta breve introducción de cómo se encontraba la nación de Israel, antes de analizar en sí misma, sí, la historia de Jonás, podríamos decir que el reinado que gobernaba todo era el reinado de Asiria. Para aquel entonces, en el año 850 hasta el año 720, duró prácticamente el imperio asirio. Los reyes de Asiria de mayor renombre eran Salmanasar, Asurdán y Tiglat-Pileser. Estos, mi amado hermano, fueron los 3 reyes más preponderantes en los tiempos de la conquista asiria. Recordando la gráfica anterior de la división del reino de Israel, tanto en el norte como en el sur, en los reyes de Israel, en el cual, mi querido hermano, se levantaron también reyes que gobernaron, estaban entre los principales el rey Joás,
luego seguido por el rey Jeroboam II, y posteriormente por un rey llamado Zacarías, por un rey llamado Salum y otro llamado Menahem, también el rey Pekah. Estos reyes, mi amado hermano, estuvieron prácticamente tanto en su surgimiento como en el ocaso, en su extinción durante el imperio asirio. Eso en el reinado del norte, sí, en el reinado de Israel. En el reinado del sur, siguiendo este cuadro, se levantaron los reyes de Amasías, Jotam, Usías y también Azarías y también el rey Acaz. Eso por su parte, es decir, que mientras el rey Joás gobernaba en el reino del norte, el rey Amasías lo hacía en el reinado del sur. ¿Amén? Ahora, cada reino, es decir, cada estado, tanto del norte como del sur, Dios en su misericordia les proveyó profetas. Dios envió profetas exclusivos para el reino del norte y también para el reino del sur. La misericordia de Jehová seguía manifestándose en aquel entonces, y cada reinado tenía por misericordia un profeta, un proclamador de la voluntad de Dios para su pueblo. Porque Dios, más allá de cualquier cosa, quería que el pueblo vuelva otra vez a la antigua senda, a la senda de la santidad, y que rechazaran obviamente la idolatría y las rebeliones que habían surgido en medio de su nación. Es decir, que en el reino del norte, o el reinado de Israel, siendo Samaria la capital, el Señor les levantó a los siguientes profetas: al profeta Eliseo, el cual fue sucesor del profeta Elías. Luego de esto, el Señor les levantó al profeta Jonás en el reinado del norte. Luego apareció el profeta Amós y luego el profeta Oseas. Esto, mi amado hermano, en el reinado del norte. Mientras Eliseo, por ejemplo, lo era como profeta en el reino del norte, así también lo fue el profeta Joel en el reinado del sur. Y posteriormente aparecieron para el reinado del sur, sí, el profeta Isaías y también el profeta Miqueas. Profetas que fueron de gran renombre, sí, a lo largo de toda la historia, tanto del imperio, sí, del norte, como el reinado del sur. Este, mi amado hermano, entonces podríamos decir, es el escenario en el cual el Señor, en el reinado del norte o del sur, del norte, le levanta a un hombre llamado Jonás. Jonás era profeta, mi amado hermano, sí, y no solamente fue enviado a Nínive. De hecho, tenemos un relato bíblico allá en la segunda carta de los Reyes, donde también se usa, sí, al profeta Jonás para llevarle un mensaje a un rey. ¿Cuál habría de ser el rey en el reinado del norte? El rey Jeroboam II. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos qué nos declara el Señor allá en la segunda carta de los Reyes, en el capítulo número 14, verso 23 al versículo 29. Amén. Mire que todo esto simplemente es una introducción, ¿sí?, para poder adentrarnos en el estudio del profeta Jonás. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 14. Segunda carta de los Reyes, capítulo número 14. ¿Lo tienen? Versículo 23 en adelante. Vamos a hacer una lectura antifonal, ¿amén?, para poder, ¿sí?, tener en conocimiento estos aspectos. En el año 15, ¿de quién? De Amasías, ¿hijo de quién? Hijo de Joás, rey de Judá. Ahora, recuerde el escenario en el cual se movía Israel en aquel entonces. Estaba el reino del norte y el reinado del sur. Jerusalén, mi amado hermano, era la capital del reino del sur, o conocido como el reino de Judá, mientras Samaria era la capital en el reino del norte o reino de Israel.
La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo número 14, verso 23, en el año 15, es decir, del reinado de ¿quién? De Amasías, hijo de ¿quién? Hijo de, dice aquí, de Joás, es decir, cuando siendo Amasías rey de Judá, versículo número 23, comenzó a reinar en esos días Jeroboam, hijo de Joás. Recuerde que este Jeroboam es Jeroboam segundo, porque había una descendencia así anterior de un abuelo de Joás que también se lo denominaba como Jeroboam primero. De hecho, Jeroboam surgió como un general que derrocó prácticamente a Roboam, hijo de Salomón. Este Jeroboam primero, como se lo podría considerar, fue un general de Roboam, hijo de obviamente de Salomón. Le dividió el reino y le dio de una manera tajante una división a todo el imperio de Israel. Versículo 23 nos continúa diciendo: comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Recuerde que Samaria era la capital. Y reinó, ¿cuánto tiempo? 41 años. Pero, ¿qué hizo ese rey? ¿O qué lo destacó negativamente? Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de ¿quién? De Jeroboam. Vendría a ser Jeroboam primero, amén, su antecesor, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, ¿qué fue el pecado más sobresaliente de la nación en sí como tal? Que todos los habitantes de Israel levantaron altares en las montañas, en los lugares altos, para establecer ahí la adoración a su Dios. Esto, mi amado hermano, fue la gota que derramó el vaso de la ira de Dios y permitió que Asiria se levantara y los destruyera. Versículo número 25. Él restauró, hablando del rey, de Jeroboam II, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Quién? ¿A quién había utilizado el Señor en ese entonces? A Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Gad-Efer era una región. Verso 26. ¿Por qué Dios permitió una leve restauración en el imperio del reino del norte? Porque Jehová miró, mire cómo vivía la gente en aquel entonces. Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Eso, mi amado hermano, era el diario vivir del pueblo. Vivía en amargura, que no había ni siervo, ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Israel estaba, diríamos, como un barco sin vela en alta mar. No tenía horizonte a donde llegar. Y Jehová no había determinado, todavía, claro está, raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Verso 28, léalo por favor. Y durmió, eso es hablando de su muerte, Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar, dice ahí, ¿quién? Zacarías, sí, la línea subsiguiente del rey Jeroboam II. Mi querido hermano, entendemos entonces bajo este precedente introductorio cómo se levanta así una palabra, mi querido hermano, sí, en medio de una nación. Pero recuerde, la Biblia nos narra, y quiero por favor que vuelva a leer conmigo el versículo número 26, tal cual como lo declara la palabra.
porque Jehová miró cómo vivía toda la región, dice ahí, la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. En esa condición del pueblo, sobre todo del reinado del norte, siendo Jonás un profeta, Dios le dice, y retornemos por favor nuevamente al libro de Jonás, capítulo número 1. Es bajo esa situación que viene palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve. ¿Hacia dónde lo manda? Dice: ve a Nínive, ¿sí? Y dice la escritura: y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mi amado hermano, Jonás, en medio de esa situación que la vivía cada día de amargura, él también se amargaba, él también vivía en necesidad, él también había experimentado los males que el pueblo que había ocasionado a consecuencia de la maldad. Bajo ese entorno que Dios se aparece a Jonás y le declara: ándate a Nínive, a la capital de los enemigos de Israel, y ahí pregónales su maldad, porque la maldad de ellos ha subido delante de mí. Mi amado hermano, de seguro el profeta debió haber asimilado esta palabra y provocó una reacción. Un juicio similar, mi querido hermano, sí, semejante a este, también la Biblia, sí, lo declara desde los libros iniciales, es decir, desde el Génesis, lo cual quisiera también compartir en esta hora junto a usted. Acompáñeme por favor al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro del Génesis, capítulo número 6. Algo muy similar también Dios había proclamado cuando la maldad de una generación entera se había acrecentado. Génesis capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 5. Génesis capítulo número 6. Versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, mire, muy similar como lo que pasaba en donde, en Nínive, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, dice ahí, de continuo solamente el mal. Y mi amado hermano, a raíz de esa circunstancia del pueblo, el Señor determina enviar sobre toda la generación un diluvio que habría de destruir a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Cualquiera pudo haber pensado, mi amado hermano, en el caso de Jonás, que Dios estaba dispuesto a destruir por completo a todos los ninivitas, es decir, a todo el imperio asirio. Y querido hermano, Jonás debió haber estimado que esta palabra era para el mal, sí, de los ninivitas, para el mal, sí, de los que conformaban el imperio asirio. Mas sin embargo, dice la Biblia, y acompáñenme por favor, en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Mire lo que nos declara la palabra en ese pasaje. Libro de Eclesiastés. Quiero tomar una referencia antes de leer el verso número 3. ¿Dónde está Eclesiastés? Después de los Proverbios. ¿Lo tienen? Capítulo número 8, un texto que me impactó mucho. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso número 3. No te apresures, dice ahí, a irte
de su presencia. Eso hablando, mi amado hermano, sí, de lo que habría de hacer Jonás. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala, dice ahí, persistas. Verso 3. Porque Él, hablando de Dios, hará todo lo que quiere. ¿Cuánto? ¿Ya encontraron el texto? Sí. ¿Lo podría leer conmigo? ¿Qué nos dice? No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Si tomamos esta referencia bíblica, no la pierda, que la vamos a leer nuevamente. Sí, volvamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso número 3. Dios le dice a Jonás en el verso número 2, sí, el designio que tiene pensado hacer contra los ninivitas, y recuerde que le había mencionado, anda a Nínive y ahí pregónale su maldad. Versículo 3 del capítulo 1 de Jonás. Y Jonás se levantó. ¿Para qué? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y la Biblia dice que a dónde se fue, o a dónde tenía la intención de irse. Dice ahí, y Jonás sí, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y mi querido hermano, para poder entender la magnitud de esta situación, Jonás recibe el mensaje y a Jonás se le dice, anda, ¿a dónde? A Nínive, capital del imperio asirio. Recuerden que los asirios habían sometido con muy grande amargura, sí, a todo el imperio de Israel. Mi querido hermano, pero cuando él tiene esta palabra, lo primero que se le viene a la mente no es ir a Nínive, sino ir a un lugar llamado Tarsis. Estuve investigando, mi querido hermano, sí, en referencia a ese lugar, y como para que se dé una idea, en esta región, sí, en este caso a las costas del mar Mediterráneo, aquí está la isla de Chipre, sí, aquí se encontraba toda la nación de Israel. Nínive, o la capital del imperio asirio, gobernaba toda esta región, aún inclusive, como le había mencionado, parte de la nación de Egipto hasta la ciudad de Tebas. Todo esto era pertenencia de los asirios. Dios le dijo a este hombre que vivía en donde, en Israel, en el reino del norte, le dijo, ándate a Nínive. Esto habría de tener más o menos, sí, en una distancia cerca como que de 800 kilómetros. Mi amado hermano, pero él, la Biblia dice que puso en su corazón ir prácticamente al otro lado de la región. Esto es en Tarsis. Prácticamente como que hubiera viajado, sí, a España. Mi amado hermano, ¿cuánta gente cuando recibe de pronto malas noticias, sobre todo financieras, llega a hacer lo mismo que hace Jonás? En vez de buscar más el rostro de Dios en el lugar donde Dios lo ha puesto, quiere migrar a otros lugares para ir en pos de dinero, en pos de superación, o diríamos así, de algún recurso económico. Mi amado hermano, Tarsis quedaba, como para que usted se dé una idea, a 3000 kilómetros, sí, de distancia de Jope, que era el puerto donde Dios, sí, le había dicho que no debería de ir sino a Nínive. 3000 kilómetros de distancia, mi amado hermano, al otro lado de Nínive. Mi querido hermano, cuando uno va al capítulo número 1, verso número 3, Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice ahí, y descendió a Jope, que era un puerto, sí, de la nación de Israel. Y halló una nave que partía para Tarsis. Recuerde, acompáñeme por favor nuevamente al libro de Eclesiastés, texto que lo hice leer, sí, de manera inicial. Capítulo 8, verso número 3. No te apresures, le dice el Señor, sí,
no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él a la larga, ¿qué terminará haciendo? Él hará, dice ahí, todo lo que quiere. Mas sin embargo, Jonás dijo: yo me voy. No me voy a Nínive, me voy fuera de la presencia del Señor. Mi querido hermano, quiero por favor compartir lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo número 139. Libro de los Salmos, capítulo número 139. Versículo 7 en adelante. Salmo 139, versículo 7 en adelante. Jonás quiso huir de la presencia de Jehová, pero ¿qué nos dice el Señor? Salmo 139, verso 7 en adelante. ¿Lo tienen? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Verso 8, léalo por favor. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá o me cogerá tu diestra. Verso 11, léalo por favor. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Recuerde, porque Dios está en todo lugar. Ahora, me interesa, mi amado hermano, sí, esta expresión. Primeramente la de Eclesiastés. Sí, la Escritura nos narra, recordando, mi amado hermano, ese texto, que el Señor a la larga hará todo lo que Él ha dispuesto conforme a su voluntad en nosotros. No importa si a ti de pronto no te parece, sí, tomar en serio o no sus palabras y sus demandas. Dios, si tiene en tu vida un propósito que cumplir, Él lo llevará a cabo a tu gusto o a tu disgusto. Amén. Con tu venia o sin tu venia, si el Señor así lo ha dispuesto en tu vida, Él lo terminará haciendo. Ahora, el problema para nosotros que se crea es este: ¿cómo queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Con salud o cuando venga el castigo, venga la enfermedad? Hacerlo sí, mocho de una pierna, manco, ciego o tuerto. ¿Cómo queremos hacer la voluntad de Dios? Mi amado hermano, es sabido por un padre y una madre que uno le exige a sus hijos que nuestros hijos nos obedezcan por las buenas. Es bien sabido dentro de las familias que cada padre y cada madre anhela así de todo corazón que nuestros hijos nos obedezcan y sean sumisos a la voz de nuestras ordenanzas. Mas sin embargo, mi querido hermano, si nosotros para con nuestro Padre Celestial somos renuentes y rebeldes y actuamos como niños resabiados que no quieren sujetarse, sí, a su Señor, a su Creador. Yo quisiera por favor compartir un texto junto a usted. Acompáñeme dentro de los mismos profetas. En el libro de Malaquías, en el capítulo número 1, yo quiero que usted por favor remarque ese texto. ¿Dónde está Malaquías? Hoy les he dado textos como que medio escondidos en la Biblia. Veo muchos que están perdidos con la Biblia. Sí, el último libro del Antiguo Testamento. Sí, el último libro del Antiguo Testamento. Jonás escuchó la ordenanza de Dios
y dijo, no me voy a ir a Nínive, me voy a ir ¿a dónde? A Tarsis. Sí, quería irse a Tarsis. En Malaquías, capítulo número 1, hay un texto, mi querido hermano, sí, que pudiera cautivar nuestra mente y nuestro corazón si realmente lo estamos asimilando, sí, con el Espíritu. ¿Ya lo encontró? Verso número 6. El Señor, mire hasta dónde llega para hacernos entender muchas veces nuestra obstinación. El Hijo, dice el Señor, el Hijo honra al Padre y el siervo o el esclavo, ¿a quién honra? A su Señor, o lo que sería igual, a su amo. Y dice Dios, bajo esta premisa, bajo este parámetro, sí, pues, soy yo Padre. ¿Cuántos tienen a Dios como Padre? Seguro, vamos a ver si es cierto. Dice, sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿cuántos tienen al Señor como Señor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Y cómo nos llama el Señor? Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Somos nación santa. ¿Qué más somos para el Señor? Un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos pueblo? Sí, ¿para qué somos reyes? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué somos nación santa? Tiene una razón de ser. El Señor nos considera su pueblo, sus reyes, sus sacerdotes, nos considera la niña de sus ojos. Para todo eso nos considera el Señor. Pero tiene una razón: para anunciar las virtudes, es decir, para proclamar los beneficios de ese Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mi amado hermano, ese texto de Malaquías 1, verso número 6 nos declara: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amados, ¿cuánto pueblo lo tiene a Dios como Dios, como Padre, como Señor, como Salvador, como médico, como el Dios bombero? Pero nunca, mi amado hermano, con su forma de vivir le rinde la honra y la pleitesía como lo que Él verdaderamente es. Santos hermanos, Jonás había recibido una orden de parte de Dios. Jonás, sí, no tenía que, diríamos, traducir la orden, él tenía, o interpretar la orden, él tenía que obedecer la orden. Jonás recibe el mandato, Jonás recibe, sí, la cláusula de ir a Nínive, y Jonás dice: yo ir a Nínive, a aquellos que le han causado a mi nación. ¿Qué cosa le habían causado? Lo que leímos en Segunda de Reyes. ¿Qué le habían causado al pueblo? Sí, dice, gran amargura. Y no solamente eso, recuerde que la escasez, la hambruna y todo lo que esto implicaba había golpeado a toda la nación, sí, de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Recibe la orden de su Dios, pero él no. Él dice: yo mejor voy a ubicar, sí, en Jope, en esa ciudad portuaria, una embarcación, y me voy a ir al otro lado del mundo, a Tarsis, que quedaba, como lo hemos visto de acuerdo en el mapa, en una región, sí, a 3.000 kilómetros de distancia, allá por España. Mi querido hermano, el Señor, recuerde, nos dice en Salmo 139, verso número 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Mi amado hermano, yo quisiera en esta hora confrontar. Cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios y está dedicado a su propia agenda, yo le pregunto, y usted me responderá en el corazón: ¿no ha sentido que Dios
como chispazos durante su agenda. ¿No ha sentido usted en su corazón que Dios lo está llamando? ¿No ha sentido, mi querido hermano y hermana, cuando usted está metido de cabeza, ya sea en la cocina, ya sea en su trabajo, ya sea en su diario vivir, en sus diarias funciones? ¿No ha sentido el más mínimo chispazo de que Dios le está diciendo: ¿y cuánto piensas tú invocar mi nombre? ¿Y cuánto piensas tú en venir a mis atrios? ¿Y cuánto piensas tú en hacer mi voluntad? Ahí, cuando usted está ya descansando, no se levanta en la madrugada, donde Dios todavía en su misericordia le dice: ¿y a qué hora te piensas levantar para orar? Y ahí tú te acobijas más y te tapas y dices: ay, no, es que me da miedo. Y sigues el sueño. Mi amado hermano, ¿a dónde nos iremos de la presencia del Señor? ¿A dónde nos esconderemos? ¿Qué actividad haremos como para que la mente se olvide y se distraiga de que somos, mi amado hermano, te recuerdo, somos sus reyes, somos sus sacerdotes, somos su pueblo, somos su nación? Y como somos todo eso, estamos llamados a presentar delante de Dios la honra y la pleitesía que Él se merece a través de la obediencia. Recuerda lo que acabamos de leer en el libro de Malaquías capítulo 1 verso número 6. Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está la honra a su Dios? Tú quieres ser honrado por tu hijo, y verdad que tus hijos te decepcionan. Te han decepcionado tus hijos. Te han pagado mal, pese al esfuerzo que tú haces cada día por atenderlos. ¿Verdad que te decepciona? Pregunta, ¿te duele? ¿Te duele la decepción de esa hija o de ese hijo? Que pese a las privaciones que tú mismo, sí, por el esfuerzo de dedicarlo a ellos, ellos aún todavía siguen haciendo rodar lágrimas de dolor en tus mejillas, porque no te corresponden como tú les has servido. ¿Verdad que te duele? ¿Y qué hay de las lágrimas de Dios? ¿Y qué hay del dolor en el corazón de Dios al ver que sus hijos, que les costó precio de sangre, no le honran ni le sirven, ni le tienen en la estima que Él quisiera ser estimado? ¿A dónde nos iremos de su espíritu? Recuerda que Dios no se complace de los sacrificios, sino de la obediencia de su pueblo. Acompáñame, por favor, a la primera carta de los Reyes. Qué bueno que no hay alabanza. Dios está hablando entonces. Aleluya. En el primer libro de los Reyes, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, primera carta o libro de Samuel, capítulo número 15, verso número 22. Primera de Samuel, capítulo número 15, verso número 22. ¿Lo encontró? Y Samuel dijo, esto hablándole a un rey llamado Saúl, luego de que le desobedeció al Señor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, que era la matanza de los animales, obviamente para su gloria, y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice ahí, mi amado hermano?
¿Qué cosa es, mi amado hermano, lo que dice la Biblia? Ciertamente el obedecer es mejor que los ayunos. Es mejor que la lectura bíblica. Es mejor que venir a la iglesia. Es mejor que llevar el pan de cada día al hogar. Es mejor que trapear la casa. Es mejor, mi querido hermano, sí, que trabajar. El obedecer a Jehová, mi querido hermano, es mejor. Le complace a su Dios, sí, el obedecer más que cualquier otro golpe de pecho que nos hagamos. El obedecer. Ay, hermano, pero la obediencia implica venir a la iglesia. Claro que sí. El obedecer implica trabajar. Claro que sí. El obedecer implica atender al marido. Claro que sí. Pero todo esto, mi amado hermano, no puede estar por encima de Dios. Y entonces, ¿qué ritmo hago? Diríamos. Mi amado hermano, la obediencia no es una parte, sí, de lo que tú quieras obedecer. La obediencia no es una sección de tu vida donde tú digas, en esta área solamente obedezco y en esta área hago lo que a mí me da la gana. Si un hijo tuyo solamente te obedeciera en parte, todo lo que tú le ordenares, pregunto, ¿en qué estima le tuvieras a ese hijo? Solo en parte. Podrías, de pronto, solamente si le dirías a él, encárgate de arreglar la casa, pero te viene con malas notas, ¿en qué estima lo tendrías? ¿Acaso no quisieras que también te honre, tanto en el arreglo de la casa, también como un buen estudiante? ¿Verdad? O si fuera la inversa, si fuera excelente estudiante, pero en la casa no te mueve ni un dedo y duerme como en un chiquero. Pregunto, ¿en qué estima le tendrías? ¿Acaso no quisieras que él te obedeciera y fuera destacado en todo? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no aplicamos la misma regla en nuestra vida cristiana? Solamente le congraciamos en parte y en el resto nos olvidamos. En parte queremos ser destacados de una manera cristiana y en otra parte ahí no, porque ahora me toca así hacer lo mismo. Mi amado hermano, mira lo que termina diciendo Samuel a ese rey. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura, sí, que vendría a ser, sí, que la ofrenda, porque eso era la grosura, lo mejor de las víctimas que se ofrecían. ¿Acaso tú crees, mi querido hermano, que Dios se siente alegre y satisfecho al saber que un hijo suyo, sí, está cumpliendo con un diezmo y con una ofrenda, y que porque piensa que trae ofrenda y diezmo, eso es el todo de ser cristiano, porque lo tiene con una sonrisa enmarcada en la cara a un pastor? Mi amado hermano, Dios no anda tras nuestros bolsillos, Dios anda atrás de nuestro corazón. Si algo quiere Dios, mi amado hermano, no es meterte la mano en el bolsillo, es meter, mi querido hermano, su espíritu dentro de todo tu ser. Yo sé que hay quienes lideran iglesias, que no importa cómo viva la oveja, no le interesa si vive en adulterio, no le interesa si no se sale a predicar la palabra, no le interesa si ora, no le interesa la verdad, un bledo la vida de las ovejas, siempre y cuando le cumplan con las ofrendas y los diezmos. Mi amado hermano, a mí me interesa cómo estás viviendo tu vida cristiana. Así no traigas ni un solo centavo a esta iglesia. Mi querido hermano, estoy preocupado por tu crecimiento espiritual, porque es la demanda que Dios me ha hecho a mi vida, y yo, mi querido hermano, he de tener que darle cuenta a Dios cómo tú estás viviendo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos reaccionando
Este lugar tiene su Nínive también. Bastión es nuestro Nínive. Orquídeas es nuestro Nínive. Mucholote es nuestro Nínive. Y Dios enviando a Jonás diciéndole: anda y predícale de la maldad en la que ellos viven. Pero como cual Jonás, sin tener discernimiento, arrancamos para Tarsis, subiéndonos en nuestras propias embarcaciones. Está fuerte Jonás, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿qué estamos esperando? Recuerda Eclesiastés. Volvamos por favor a ese libro. Capítulo 8. Léelo, pero con sazón espiritual. Capítulo 8, versículo número 3. No te apresures. Amén. Oiga, si la gente tomara este precedente, pero para las cosas del Señor, apuraditos para ir a hacer la voluntad de Dios. La gente se apresura para cocinar. La gente se apresura porque al muchacho ya sale de la escuela rápido. La gente se apresura porque el trabajo le espera, si no la multa le cae encima. La gente se apresura porque se metió en su agenda otro curso más, otro calendario, otra carga más del mundo, pero nunca se ponen cursos espirituales ni ponen los precedentes de la Biblia para vivirlos en el nombre de Jesús. Y para Dios nunca hay tiempo. Nadie me ha contado tu vida, pero hoy puedo decir que el celo por la casa del Señor me consume. Sales de un compromiso y te metes en otro, pero nunca te metes en los compromisos de la palabra de Dios. Nunca te pones, mi querido hermano, un curso espiritual para que dejes de ser el tan blandengue cristiano que vas viviendo por muchos años de esa mala condición y quieres realmente surgir a una nueva vida en Cristo Jesús. Terminas de un trabajo y te lanzas con otro para tener tu agenda llena y tus bolsillos con $1 más, que a la larga, mi querido hermano, nunca trae prosperidad, porque solamente lo que Dios quiere bendecir, bendice, y así lleves $1 y Dios sabe que estás bajo sus parámetros. Él bendecirá el dólar y te lo multiplicará y tu gente no se enfermará y todo lo que hagas prosperará. De nada vale, mi querido hermano, buscar el sueño si solamente Jehová trae el reposo. Hoy no he peleado con mi mujer. Aleluya. Por si acaso. No te apresures a irte de su presencia. Dice el texto bíblico: ni en cosa mala persistas, porque Él, y eso sí, óyelo bien, Él hará todo lo que quiere. Hermano, pero eso no significa que Él es un autoritarista. Sí, mi hermano, porque Él es Dios. Y si alguien puede hacer lo que le da la gana aquí, es Dios. A nosotros no. Si alguien puede coger cada mano el bolsillo y revertirlo, es Él. Si quien tiene realmente el poder para destruir las cosas, lo tiene Él, no nosotros. Ay, hermano, pero Dios es hermano. No, Dios es justo. Porque al ver que somos hijos ingratos, al ver que hace salir su sol cada día y nos derrama cada día de sus bendiciones, nosotros no le pagamos a Él como Él se merece. Porque ahí no te quejas. Cuando estás cobrando la quincena no te quejas, pero eres ingrato. Cuando tienes el pan sobre la mesa, ahí no te quejas,
Cuando te estás yendo de viaje y disfrutando de la naturaleza, ahí no te quejas. Y cuando Dios revierte esa situación y comienzan a llegar los males, ¡ay, Diosito, por qué será! ¿Y ahí qué pasó? ¿Dios es malo? No, Dios es justo. Porque habiendo, mi amado hermano, habiendo tenido la oportunidad y la satisfacción de ser beneficiados de las bendiciones y las misericordias de Dios, no damos a Dios la honra que Él se merece como Padre y la honra que Él se merece como Señor de nuestras vidas. Y Jonás se levantó, verso 3 del capítulo 1, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y en vez de surgir, bien dice el texto aquí. ¿Y qué pasa cuando uno huye de la presencia de Dios? ¿Qué dice que fue? Descendió. ¿A dónde? Es que cuando uno se aleja de Dios, no puede llegar a decir, estoy bien. A veces cuando yo visito a los hermanos que no vienen, mami, ¿cómo está? Yo estoy bien, hermano, aquí estoy creciendo. Yo me asombro, mi hermano, creciendo. Sí, estoy bien, aquí estoy orando, aquí estoy leyendo, aquí estoy buscando. ¿En dónde? En Jope. En Jope no se crece, en Jope se desciende. Jonás descendió a Jope. Y descendió, cayó hasta lo más bajo, mi querido hermano. Todo porque estaba huyendo de la presencia de Jehová. Mira, hermano, ¿por qué tan duro hoy día el mensaje? Yo más bien diría, ¿por qué tan duro nuestro corazón? El problema es que cuando el corazón está encallecido, está endurecido, está como de hierro, Dios tiene que usar el martillo y golpear con más fuerza para poder sacar las escorias de la maldad y quede blando y quede sensible al agua del Espíritu. Cuando la pared está dura, ¿con qué usted la baja? Con besos. A ver si se cae. Lo acaricia, a ver, cállate, no seas malita. O agarra un combo y le da ¡pum! ¡Pum! ¿Por qué? Mi amado hermano, cuando el corazón está endurecido, Dios tiene que golpear esa roca para poder partirla y para que pueda sangrar la herida y luego comience a cicatrizar el corazón. Y Dios es especialista en sanar las heridas. Pero debes de entender que cuando Dios quiere obrar en tu vida, no te pongas a pelear con Él. Déjate llevar por la corriente, no del mundo, sino de la del Espíritu Santo. Porque no importa si el agua sigue creciendo. La Biblia, mi amado hermano, la promesa de Dios me ha garantizado que así las aguas se levanten, no me van a ahogar, mi querido hermano. Ni el fuego me va a consumir. Porque su mano es la que me guía. Mis santos hermanos, hay pocos quienes quieren pagar realmente el precio de la búsqueda. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y para agravar más la situación, recuerda que él era profeta, ¿verdad? Y como profeta, su sostenimiento venía de parte de quién? Dios. ¿Usted se acuerda de Samuel? Cuando le iban a consultar por unas burritas. ¿Se acuerda de la enseñanza, verdad? Saúl lo primero que le dice al siervo que le había dicho: mira, ese hombre puede decirnos dónde están las burritas de tu padre. Lo primero que dijo Saúl es: ¿cómo iré y me presentaré delante de él con las manos vacías? Porque sabía que ese siervo vivía, mi amado hermano, de lo que el pueblo le llevaba.
Jonás no era la excepción. Y la Biblia dice que una vez ya en Jope metió su mano al bolsillo y pagó su pasaje. Estos detalles no están en la Biblia por gusto, mi querido hermano. Lea por favor conmigo el texto y mire lo que dice. Y pagando, ¿qué dice? Pagando su pasaje. ¿Por qué cree que la Biblia metió ese texto ahí? Está de más, diría cualquier. Obvio que se subió gratis, no lo deberían dejar pasar. Pero cuando la Biblia remarca situaciones como esta es porque quiere dar a entender hasta dónde la torpeza del profeta. Esos recursos no eran del profeta, eran de Dios, siendo usados, mi amado hermano, para algo totalmente opuesto a su voluntad. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado, te ha dado la salud, te ha dado los recursos, te ha restaurado y utiliza su sanidad, utiliza su bendición para meterla en el mundo? Uy, Señor, óreme, se me duele la pierna. Ya el Señor le sana la pierna y la pierna ya no viene con el cuerpo a buscar la casa de Dios. Y utiliza el recurso que Dios le dio para hacerlo o para dedicarlo a cualquier otra majadería que, amado hermano, buscar de su presencia. Oh, no se me ore por las escrituras, miren que mi casa se me la van a llevar. El Señor le hace el milagro y después en la casa tremenda pachanga, pagando su pasaje con las cosas de Dios. Amén. Yo creo que pago. Mi amado hermano, hoy no corto. Pagando su pasaje, entró en ella para irse. Ay, qué terrible. Con Jehová. ¿Con quién se fue? ¿Con quién se fue? Con ellos. ¿Quiénes son ahora tu entorno? ¿Quiénes son ahora tus nuevos amigos? Ya no son los hermanos. ¿Qué tal tus nuevas amistades? ¿Quiénes son ahora ellos? Que has cogido lo que Dios te ha dado para, en vez de usarlo en su reino, ahora lo usas con ellos. ¿Qué son tus nuevas amigas? Tus nuevos amigos, los del mundo. Con ellos, usando lo que Dios te dio con ellos. Mi amado hermano, es muy crítica la situación de un ministerio caído. Todo porque puso en su corazón hacer la acepción de personas a la hora de dar el mensaje de Dios. Yo te aseguro que ellos lo único que harán cuando caigas es botarte al mar, porque ellos no van a morir por ti. Cristo sí va a morir por ti, las veces que sea necesaria, para que tu vida se restaure y tú le sigas. Eso harán ellos. ¿Quieres saber qué sucederá? El próximo día domingo lo vas a saber. Espero que no faltes. Amén. La gloria sea del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oremos.